Alberto Chimal, un placer de estar aquí conversando contigo y de tenerte por primera vez en Chile en Chile. para poder conversar de literatura fantástica, es nuestro tema, y de otras cosas también. Lo primero es una... Lo primero que te quiero preguntar es una mirada tuya sobre lo que es la literatura fantástica para ti, digamos. ¿Qué es lo que es el significado? Porque evidentemente no hay un significado unívoco. Ujú. Bueno, yo diría que para mí es más que un género, que es como se le quiere a veces clasificar, yo diría que es un modo, o que es una herramienta, quizá un recurso particular del lenguaje, que lo puedes encontrar en una gran cantidad de obras distintas. El ejemplo clásico para mí es en la literatura mexicana es un libro como Pedro Páramo, que jamás lo clasificarían como de género fantástico ni nada por el estilo, que de hecho pues a una porción incluso de la crítica hasta hoy le da como urticaria imaginarse una cosa así, pero lo cierto es que tiene muertos que hablan, ¿no? Lo cual no sucede. Hay como dentro del libro al menos la irrupción de un elemento que va más allá de lo que consideramos real, ¿no? Y en tal sentido tiene un componente fantástico, ¿no? Un componente de imaginación fantástica. Eh, Así sucede en gran cantidad de textos dentro y fuera del canon, dentro y fuera de las categorías explícitamente nombradas fantásticas. Entonces, a mí me parece que esas categorías, que además en muchos casos vienen de, pues del mundo de habla inglesa, ¿no? Science fiction, fantasy, etcétera, pues son categorías que resultan insuficientes fuera de su propio contexto. Porque llegando aquí, pues podemos tratar de adoptarlas, podemos tratar de leerlas, pero jamás se van a acabar de aclimatar porque los entornos socioculturales, ¿no? Son muy diferentes. Entonces es algo distinto. Eh, y, ¿Y cómo llegas tú a la literatura fantástica? ¿Cuál fue tu camino? Yo llegué a la literatura fantástica pues un poco por casualidad. En casa de mi madre había eh, pues una estantería llena de libros. Ahí decimos un librero. Eh, y yo vivía en una casa con una familia muy grande. De varias generaciones vivían bajo el mismo techo y es muy fácil quedarse solo en medio de tanta gente. Y como yo aprendí a leer, pues también un poco por casualidad, por mi propia cuenta, antes de entrar a la escuela primaria, pues la compañía que tenía en muchos casos era la de los libros, así era como me distraía. Y desde el principio, algunos de los que más me llamaron la atención fueron siempre aquellos que tenían algún tipo de elemento fantástico. Había desde cosas que podían ser más pensadas explícitamente para niños, como cuentos de hadas o qué sé yo, hasta un libro que a mí me parece ahora como muy importante, que es una antología muy sencilla que se llama Miedo en Castellano, que editó un autor mexicano llamado Emiliano González y que tomó de donde quiso, de diferentes autores, un cuento de lo extraño, lo fantástico, lo terrorífico, que resultó que para mí fue mi puerta de entrada a leer literatura escrita en español. El primer texto que leí, por ejemplo, de Octavio Paz, ¿no? De nuestro gran Pope de la literatura, pues de hecho fue un cuento fantástico. No leí ni un poema ni un ensayo. Entonces en la infancia yo decía, ah, sí, claro, aquí está los cuentos de Edgar Allan Poe, los cuentos de no sé quién sea, otro autor fantástico, y el de Octavio Paz, ¿no? Yo decía, estos son de mis autores de cuentos de horror, ¿no? Yo tenía esa idea. Yo entré a la literatura en español y a la literatura mexicana como por esa puerta, ¿no? Que es como la puerta de atrás o la puerta de la cocina, no la puerta principal. ¿Y qué autores destacas tú de esta época de alimentación que todo escritor tiene así como importante? Ay, pues yo leí mucho en aquel tiempo, leí mucho a Edgar Allan Poe, por supuesto, a Juan José Arreola, que para mí es muy importante, este gran autor mexicano. Poco tiempo después, en diferentes circunstancias, descubrí a Mario Lebrero, que para mí fue importantísimo, a Angélica Gorodischer, esta gran narradora argentina, y a Borges. A Borges lo descubrí porque a alguien se le ocurrió poner un cuento suyo en una revista científica. Entonces, el primer cuento que leí de Borges fue ahí, y a partir de entonces pues lo busqué por todas partes.
esos fueron como de las influencias más importantes en un momento dado. Y bueno, más, Stanislaw Lem, por ejemplo, Philip K. Dick, que también es un autor que admiro mucho hasta el día de hoy. Esos son como varios de los importantes. También, un poquito después, una gran narradora mexicana, Amparo Dávila, especialista en cuentos extraños, misteriosos. Mencionaste a Arreola como alguien muy importante. El Sí. año pasado nosotros acá tuvimos, creo que hicimos el único homenaje a Arreola que se hizo en Chile. Tuvimos una buena asistencia y un buen debate. Quisiera que me hablaras un poco de Arreola desde tu perspectiva. Arreola me parece que era un autor en el fondo imposible de asimilar en la literatura nacional porque era muy raro, era muy extraño. Muchas de las cosas que hizo dieron fruto, ¿no? Su trabajo con talleres, el teatro, la poesía en voz alta que hacía, que todo eso se sigue celebrando pues en la Ciudad de México. Pero de alguna manera como que ese afecto por el idioma y esa forma particular en la cual absorbía todo lo que podía pues de la literatura occidental y de la pues de esas porciones que le gustaban a él de la literatura canónica, no ha tenido sucesores, no ha podido tenerlos, y creo que eso es como la señal de su originalidad, de su rareza, sobre todo en su entorno. También me parece que muchas de las cosas que a él le interesaban más de la escritura son de pronto tendencias o predilecciones que están muy a contrapelo de la literatura actual, es decir, el preciosismo, el gusto por la sintaxis más refinada, su actitud, digamos, contemplativa, ¿no? Y también, bueno, digamos como que su política de género ahora está como muy rebasada, ¿no? También pensándolo por ese otro lado. Pero creo que ninguna otra persona como él podría haber sido un ejemplo en el siglo pasado como de ese afecto por el lenguaje, que es como una base crucial pues para el trabajo de la escritura y que por suerte fue la que yo me encontré. Una postura que se defiende mucho todavía hasta hoy en México es como la de digamos la imagen de un autor o una autora también como una biografía que va arrastrando una obra, ¿no? Como una vida que se vive presuntamente con gran intensidad y con gran cantidad de acontecimientos y que de casualidad engendra una obra, ¿no? En cambio Arreola es un camino distinto, a veces es una obra que va por delante de la vida, pero a veces también es un trayecto en el cual la vida y la obra van juntos, que a mí por temperamento, por la razón que sea, a mí siempre me atrajo más, porque además yo empecé, digamos, en esto también por casualidad, por razones extrañas, como te decía, pues por mi cuenta y de chico. No soy de las personas que descubrieron la literatura después, ¿no? O que podrían haber dicho, yo me dediqué a vivir primero y a escribir después, que es también una pose muy frecuentada, ¿no? Entonces, para darle validez como a esta otra ruta que se puede tomar, pues Arreola también me servía y me sirve todavía como un modelo, ¿no? Sobre todo en esas partes como más luminosas donde escritura y vida fuera de la escritura se acompañan. Y bueno, mencionaste también como alguien muy importante a Rulfo, y yo pienso que Rulfo es como nuestra especie de Kafka latinoamericano, un personaje que produjo un cambio tremendo, pero ¿cómo es eso para ti? Yo creo que Rulfo es un autor muy complicado en México, en el sentido de que pues es como nuestro santo laico, ¿no? San Juan Rulfo de Comala, que nada más escribió 2 libros y que con esos le bastó para subir al cielo en vida, ¿no? Estoy hablando como García Márquez. Y al mismo tiempo, pues era un hombre con pues todas estas otras facetas que de pronto quedan ocultas, pues, tanto de la vida como del trabajo. Por esta misma propensión que él tenía como de no decir cosas o de callarse o de desviar la atención con pistas falsas,
que está bastante documentado. Y hasta cierto punto entonces resulta que lo que tenemos de Rulfo es una imagen como muy parcial. La mayor parte de la gente que se acerca a él, y de hecho hay como fuertes reacciones en contra de lecturas alternas o de lecturas, digamos, atípicas o críticas de Rulfo. Apenas hace unos pocos años salió un libro de Cristina Rivera Garza, que fue muy vilipendiado en México, que se llama Había... Ay Dios, ¿cómo era? Ay Dios, se me fue el título. Había mucha neblina o humo o no sé qué, que es una frase tomada de Pedro Páramo, donde ella habla de su trabajo en el Instituto Nacional Indigenista, en la llantera Goodrich, la relación de su trabajo con la política de su tiempo, digamos, varios otros aspectos que no son los habituales de la hagiografía o del estudio, digamos, acrítico de Rulfo. Y entonces a mucha gente le interesó, pero a mucha otra le cayó muy mal, porque eran, digamos, puntos de vista distintos de los ya consagrados tradicionalmente acerca de Rulfo. Yo creo que todavía tenemos mucho de dónde leerlo y de dónde reconocerlo, ¿no? Incluso aunque apreciemos y veneremos su obra. Otro ejemplo sería precisamente esta lectura que tiene que ver con cómo entendía Rulfo la realidad y con qué elementos se atrevió a perforarla, pues, o a, digamos, a tratar de ponerla en crisis a partir de que hablaba de hablar por ejemplo, de las supersticiones, de las tradiciones populares, ¿no? Porque no las presenta de una manera inocente. No es que él crea que los muertos hablan cuando están enterrados en las tumbas, ¿no? Él está pensando en otra cosa, está utilizándolas como recurso literario, ¿no? Entonces, creo que una lectura muy común de este elemento, digamos, sobrenatural de la obra de Rulfo es decir que únicamente refleja creencias nacionales, y no es así. Eso es darle demasiado poco crédito a Rulfo, el decir que únicamente repite consejas de sus mayores. Las está reutilizando, las está transformando, y a partir de eso hace esta mirada tan extraña, en el fondo tan, pues sí, tan escalofriante, tan inquietante, del mismo tema que Dante Alighieri para el caso, ¿no? O sea, de la suma de la vida de un personaje o de una persona, de aquello que somos cuando acaba la vida y que es la conclusión de nuestros actos, ¿no? Los personajes de Rulfo no están en el cielo, en el purgatorio, en el infierno, están en la tierra, pero igual repiten una y otra vez como ese pasado. Son como aquellos personajes de Beckett también, que están en las urnas funerarias y todo lo que hacen es contar la historia de su vida, ¿no? Es un gran tema del siglo XX. Alberto, bueno, tú incursionas en el teatro, incursionas en el ensayo, pero fundamentalmente eres un narrador que recorre todo el rango posible, desde la novela hasta la minificción, la microficción. Sí. ¿Cómo te sientes en cada uno de esos géneros? Porque es distinto hablar de una novela que puede tener 200, 300 páginas a un microrelato que tiene 2, 3 líneas. ¿Cómo es esa experiencia? En este momento yo diría que me siento más o menos cómodo en cualquier extensión de un texto narrativo, pero durante mucho tiempo escribí exclusivamente cuento, con alguna que otra incursión en la minificción, pero básicamente era cuento, que me venía también pues de aquellas primeras lecturas, ¿no? De cuando era chico, y tratar de hacer como el traspaso hacia textos más o menos extensos fue un proceso que tardó mucho tiempo. Yo creo que siempre voy a volver al cuento, ¿no? Pero el primer amor, como se dice. Pero también creo que lo que he podido ir descubriendo con el tiempo es las posibilidades de la diversa extensión de los textos, no nada más como una medida, digamos, utilitaria o mercantil, que es por desgracia donde en muchas ocasiones nos quedamos a la hora de hacer la apreciación, sino también como una posibilidad expresiva. El último libro de cuentos que publiqué, que es uno que se llama Manos de Lumbre, tuvo un proceso inusual para mí, porque implicó escribir los textos en determinado momento y después volver a hacer varios de ellos, casi todos
ya con la idea de reunirlos en el libro. Y fue una reescritura bastante profunda porque descubrí que lo que estaba sucediendo era que los textos, en lugar de hacerse más pequeños, crecían. Un texto que tenía 9 páginas en su versión inicial acabó teniendo 30. Porque, sin dejar de ser cuentos, el espacio que se abría permitía explorar como de manera un poco más profunda tanto el carácter de los personajes como el entorno en el que se encontraban, ¿no? A la hora de actuar. Es algo que no me había pasado, pero creo que tiene que ver también pues como con el escarceo con la novela, ¿no? La novela explícitamente pide, digamos, ese tipo de exploración, pero tratar de llevarla al cuento y tratar de lograr como un poco de esa amplitud en un espacio más condensado, resulta que sí se puede hacer. Yo no lo había hecho, ¿no? Y ese fue un descubrimiento que para mí fue muy estimulante, digamos, en este último proyecto. ¿Ya hay una modalidad? ¿Tú te sientes distinto cuando estás escribiendo narrativa más breve o narrativa más extensa? ¿Cómo es tu método de trabajo? Sí, sí es distinto. La narrativa más breve me puede tomar cierta cantidad de tiempo de concentración total en un texto determinado. En cambio, la novela, o por lo menos las novelas que he estado escribiendo últimamente, porque tengo dos, digamos, inéditas en proceso de, de, de publicación, de edición, han sido textos en los cuales, digamos, el trabajo avanza como no de una manera tan continua, sino como a ratos, no, bueno, no a ratos, más bien como por etapas, ¿no? Y eso significa que de alguna manera puedo trabajar en un tramo de acción, de diálogo, de descripción, pero después necesito detenerme y necesito avanzar un poco más como en este material aledaño que acaba uno haciendo a la hora de escribir novelas, que son planeación, descripciones adicionales, biografías de personajes, cosas por el estilo. Yo no soy un escritor de los que pueden planear absolutamente todo con antelación y después largarse a escribir. Yo necesito darme un poco de tiempo, de aire, para improvisar sobre la marcha. Eso implica que escribo más despacio, ¿no? Porque no puedo, porque tengo que regresar sobre mis pasos y enmendar cosas. Pero lo que ha estado surgiendo en estos últimos años es como un método por el cual elaboro en el tiempo que sea necesario una especie de primer borrador, luego regreso a él, lo corrijo profundamente en lo que a veces equivale a una reescritura. Sin piedad. Sin piedad. Ese es un lema, sin piedad. Como si fuera de otro, ¿no? De uno mismo. Sí. Y el otro lema es una frase que decía esoterista inglés Aleister Crowley. Él se llamaba a sí mismo frater perdurabo, y perdurabo es una palabra que supuestamente quiere decir persistiré. Y ese es el otro lema, persistiré. Hay que tener, no solamente hay que no tener piedad, sino que hay que tener mucha paciencia. Y hay que ser constantes. Y lo que ocurre es que digamos, va como solidificándose, ¿no? El plano o el esqueleto de la historia, más bien como en la segunda revisión, no en la primera. Al menos a mí me funciona así. Y en la minificción, en el microcuento, Alberto, ¿cómo llegan esas historias? Para mí las minificciones llegan por series. Hay una idea, una imagen, sobre la que puedo hacer muchas variaciones, y entonces las escribo, las voy acumulando, y entonces también, sin piedad y con mucha persistencia, a descartarlas. Hay minificciones también que se van prolongando y que van, digamos, creando como ciertas tensiones internas que las vuelven más difíciles de simplemente descartar. Pero cuando se está trabajando con textos muy pequeños, yo encuentro que lo mejor es que si uno no funciona, pues simplemente hacerlo a un lado y probar otra vez con alguna otra estrategia. Para eso sirve mucho, por ejemplo, hacer el trabajo en plataformas digitales de las que permiten muy poco espacio. Porque también le quitan a uno como esta especie de obsesión neurótica por cada signo que uno ha puesto, ¿no? Esta especie de problema como retentivo, ¿no? De que no quiero tirar nada, ¿no?
es más fácil tirarlo cuando lo merece. Si está como en este sustrato que es como más intangible, más efímero, ¿no? O por lo menos para mí lo es. Y ya después viene el trabajo por el cual se revisan, a veces se amplifican, se engranan también en series. A mí me gusta mucho hacer esto que podría llamarse como micronovelas, es decir, narraciones como más complejas o como más intrincadas, hechas a partir de pequeños fragmentos. ¿Y escribes concentradamente microrelatos cuando estás en eso o cambias de modalidad, lo alternas entre la escritura de cuentos o de novelas? Lo voy alternando según hace falta, porque a veces simplemente no hay como más impulso para seguir en un proyecto determinado, entonces hay que hacerlo a un lado y ponerse a trabajar en otra cosa. También puede ser un artículo, puede ser una traducción, lo que sea. Tengo la idea de que es bueno estar escribiendo de manera constante, pero no necesariamente en una misma cosa invariablemente. Si en un momento dado, como decimos, no se deja, ¿no? Hay que buscar otra cosa. Y la composición de un libro, porque la construcción de un libro, de microrelatos, es una tarea que se puede asumir de maneras muy distintas. Sí. ¿Cuál es la tuya o las tuyas? Yo me divierto mucho haciendo ya la composición de los libros de cuentos o de... Incluso los índices de las novelas también. Me gusta mucho el índice. Nadie se fija en esas cosas más que yo. Pero me gusta mucho el figurarme la estructura completa de los libros a partir del índice, como si fuera una especie pues como de mapa o de guía, en el cual hay también, digamos, referencias o indicios que pueden ser extraídos, ¿no? Como para dar una idea de lo que el conjunto significa. A mí me parece muy importante como decidir ese orden de antemano, no nada más echar los textos en el orden que sea, no solo por razones dramáticas, sino también por razones de ritmo, por ejemplo, de contraste, ¿no? Un cuento extenso después de uno largo, o un cuento opresivo después de uno expansivo, ¿no? Este tipo de efectos me interesa tratar de controlarlos y me interesa también que sugieran una especie de progresión, ¿no? Más allá del texto concreto y más en relación con el conjunto. Te quería preguntar por tus pasados estudios de ingeniería en sistemas. Yo soy ingeniero también, por eso te pregunto. Qué curioso. ¿Cómo es esa...? ¿Qué queda de ese ingeniero en sistemas computacionales? La historia es muy extraña porque yo quería escribir desde la adolescencia, bueno, desde antes incluso. Tenía como la intención muy firme como desde los 12 o 13 años quizá. Y de hecho publiqué un libro a los 17. Me gané un premio municipal en mi tierra y salió ese libro. Pero mis padres estaban muy opuestos a la idea. No querían que me dedicara a eso y después de mucha discusión y de mucha presión acordamos que yo iba a estudiar una carrera de provecho, ¿no? Como se dice. Y eso hice, pues estudié informática en lo que se llamaba entonces Ingeniería en Sistemas Computacionales en una escuela allá en mi ciudad natal. Y durante ese lapso no dejé de publiqué otro libro, publiqué textos por aquí y por allá. Un poco empecé a darme a conocer, al menos en el Estado de México, de donde vengo. Y cuando terminé la carrera, que de hecho la terminé con mención honorífica y todo, la verdad es que no me fue mal, pues sí, más bien decidí que les dije que iba a regresar a lo que estaba haciendo. Entonces no tanto fue como un comienzo en otro lugar, sino como una especie de desvío, o ni siquiera de desvío, pues como de ruta curiosa, pues del estar escribiendo. Y lo que me deja ese aprendizaje, de hecho es bastante valioso, en mi opinión. En un nivel como trivial, sabía encender una computadora antes de que pusiera de moda internet. Entonces yo tenía una ventaja respecto de varios de los colegas de mi generación. Y en otro sentido, por una parte, digamos, varios asuntos de composición, varios asuntos de lógica, de estructura narrativa, me los puedo explicar como muy claramente a partir del orden que dan los modelos matemáticos.
¿no? Que finalmente esa es la parte más noble, más interesante de la informática para mí, ¿no? No las cuestiones directas de creación de código, sino las cuestiones más abstractas, pues, de crear un modelo, ¿no? De pensar, digamos, en términos abstractos respecto de las cosas o del mundo, ¿no? Para tratar de comprenderlas, de hacer como esa especie de enfoque. Y por otro lado, también por una de esas carambolas muy curiosas, donde por primera vez me acerqué a la filosofía fue en esa carrera, porque teníamos una materia que era inteligencia artificial y donde estudiamos teoría del conocimiento, epistemología, y también pues lo que entonces eran como las tendencias nacientes del estudio de los sistemas inteligentes, ¿no? Lo que ahora se llama inteligencia artificial. Ahí leí, por ejemplo, a este autor, a Douglas Hofstadter, ¿no? Que me parece interesantísimo, ¿no? Y que también concibe a la mente como una especie de modelo, pues, ¿no? Un sistema que es capaz de representarse a sí mismo. Esas nociones de pronto aparecen también por ahí en algunos de mis textos, y creo que es un aprendizaje valioso de por sí, incluso aunque no lo haya aplicado en términos prácticos, ¿no? Se aplica de otra manera. Finalmente todas las experiencias sirven. ¿Y qué piensas del desarrollo tecnológico? ¿Cómo te impacta el desarrollo tecnológico en nuestra sociedad actual? ¿Qué ves en el futuro? Porque yo creo que nos impacta a todos, incluso a quienes no tienen acceso a los aparatos o a los sistemas de la actualidad. Y creo que estamos en un momento, por un lado, muy emocionante, digamos, porque se han producido avances muy significativos, pero por el otro muy preocupante, porque muchos de los avances más importantes se han concentrado en años recientes en estos mecanismos de control, de manipulación de grandes masas, cuyo ejemplo más cercano para la mayoría de nosotros pues, son las redes sociales, ¿no? Que ofrecerán todas las cosas que ofrecen, pero en el fondo son una serie de herramientas para que un puñado de corporaciones obtengan dinero de nuestra atención, de nuestra información personal, ¿no? De nuestras preferencias y aversiones, tal como las están reuniendo, investigando, sistematizando y a veces incluso controlando. Creo que es un tema que no se vio venir en la década pasada, cuando se introdujeron estas herramientas a escala global, pero que se vuelve más complicado y más problemático en esta época, ¿no? Porque está aparejado, digamos, a otros asuntos que tienen que ver también con esta aplicación, me parece en muchos casos alevosa de la tecnología, ¿no? Como los sistemas que son francamente de control y de vigilancia, ¿no? que hemos visto, como también pues la explotación que sigue existiendo, pues en aras de hacer más eficiente la entrega de un producto, ¿no? O la concesión de un servicio. Se ha visto que incluso en países desarrollados las oficinas de estas grandes empresas de servicios presuntamente sin fricción tienen a la gente trabajando en condiciones infrahumanas, ¿no? Todos estos problemas y varios otros que podemos señalar están ahí por, digamos, la aplicación alevosa, interesada de estas tecnologías que hace 25 años se prometían como las que nos iban a procurar un mundo mejor, ¿no? O sea, seguimos como viviendo como en el reflujo o alumbrados por el reflejo de esas imágenes publicitarias cuando ya deberíamos quitárnoslas de encima. es como si en algún sentido viviéramos dentro de la contrautopía, así como un mundo parecido a 1984, cualquiera de esos mundos, ¿no? Pues desgraciadamente sí, desgraciadamente sí. Es una pena que haya habido un programa, o bueno, una serie de programas llamados Gran Hermano o Big Brother, que hayan desactivado el sentido inquietante que tenía la novela de
de Orwell en la cultura popular, Sí, ¿no? Porque claro. ahora se ha vuelto una trivialidad. Pero sí, sí estamos viviendo en un tiempo en el cual varias de las promesas o de las amenazas de las contrautopías parecen estar llegando a la realidad y eso es muy preocupante también. Y del otro lado, del lado benéfico de la tecnología, tú lo has aprovechado bien, tienes un sitio web que es muy interesante, has hecho experiencia en literatura, Sí. en libros electrónicos muy tempranamente. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo creo que la tecnología está aquí, ¿no? Para bien o para mal, no se va a ir pronto y si se fuera sería un desastre en este momento, imagínate. Entonces creo que lo menos que podemos hacer es lo menos que podemos hacer es tratar de entenderla, tratar de abordarla de alguna forma, de utilizarla, de ampliar las posibilidades de su utilización para que siga siendo un espacio, digamos, abierto, ¿no? O tan abierto como sea posible. Y para eso sirve experimentar en ella. Y en mi caso, pues bueno, se trata de experimentar mediante la escritura, mediante la creación de comunidades virtuales. Y ese es un trabajo que he estado haciendo, pues desde comienzos, bueno, con las herramientas que hay actualmente, desde comienzos de este siglo. Y estuve desde antes, ¿no? Desde que empezaron a ponerse de moda los navegadores allá por los años 90. Eh, creo que ha sido un proyecto o una serie de proyectos pues muy estimulantes y muy satisfactorios también. Ninguno de ellos se ha convertido en un éxito millonario de masas porque no está hecho para eso, porque no responde, digamos, como a las modas del momento. Y si, si yo tuviera 30 años menos y hablara de moda, ¿no? O hiciera chistes o digamos me ajustara a las expectativas creadas por este tipo de otros mercados o de pseudo mercados que son como la transmisión multitudinaria en redes, quizás sería algo distinto, pero precisamente el sentido de lo que estoy haciendo es como tratar de abrir espacios que sean distintos de esos. Y de alguna manera ha sucedido, pues, si no, no estaríamos hablando de este tema acá. Y tampoco existiría, digamos, cierto grupo comparativamente pequeño, pero de buen tamaño, creo, de personas que están interesadas como en esos proyectos y que siguen, digamos, las iniciativas que van saliendo en ellos. Cuéntanos un poco de ese proyecto y realización que fue 83 novelas. Ah, bueno, 83 novelas fue un experimento justamente de esto que en un momento dado se llamó Twitteratura o escritura vía Twitter, que es muy curioso porque cada pocos años alguien saca el juego de palabras como si fuera una novedad, ¿no? Lo cual habla como de la desmemoria contemporánea. Eh, pero bueno, en aquel tiempo, en 2010, 2011, lo que hice fue juntar una serie de pequeñas ficciones hechas originalmente en Twitter, retrabajadas, revisadas, y las junté en un libro del cual hubo un tiraje, digamos, físico, ¿no? Muy pequeño, que se imprimió de manera independiente en México, y también pues esta especie de libro virtual que sigue por ahí en internet, pues capaz de descargarse gratuitamente. Creo que fue uno de los primeros experimentos en ese sentido que se hicieron, por lo menos en idioma español. Y es muy interesante porque, igual que ha sucedido después con muchísimos otros textos que de pronto se dieron a conocer en línea, por un lado se muestra muestra o señala o señaló en su momento como ese cambio, digamos, en los valores o en la valoración más bien de la escritura, del texto escrito por parte de grandes poblaciones. Porque es un libro que se descarga y se lee muy fácilmente y hasta el día de hoy se sigue descargando y leyendo, ¿no? Mientras que aquellos que se publican y se venden por un precio en algún canal más o menos establecido, nunca alcanzan el mismo número de descargas o la misma cantidad de público, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, resulta que es un libro que como también está jugando a la hora de presentar minificciones como si fueran novelas a confrontar como algunas ideas preconcebidas que tenemos alrededor de la lectura, de la literatura, resulta que venturosamente es un libro que sigue desconcertando a muchas personas. Hay quienes se divierten
Y hay quienes me buscan para decirme, oye, este libro no tiene novelas. ¿Qué es esto? Y yo les digo, bueno, no tiene novelas porque, no, viene como la explicación. Y entonces, hasta estudiantes de posgrado en letras me han salido con eso, déjame decirte. Pero bueno, entonces por lo menos podemos platicar acerca de cuál es la idea preconcebida que tienen de qué es una novela, ¿no? Y con qué otras ideas preconcebidas también están quizá moviéndose por el mundo, ¿no? Si se propicia una especie de diálogo, ¿no? Además del valor que pueda tener para ellos leer el texto, leer una serie, entretenerse, ¿no? Sorprenderse con algún giro, si además permite hacer un diálogo, pues mejor. En toda obra que uno la podría mirar así con grandes ejes, digamos, de especie de contrapunto entre lo real, lo mítico y lo fantástico, digamos, que es un rasgo. Pero hay otro rasgo que para mí por lo menos es muy atractivo e interesante, que es el humor. ¿Cómo es eso para ti, digamos? ¿Qué importancia tiene el humor? Ay, tiene mucha importancia. Pues me río mucho, me divierto mucho con ciertas invenciones, con ciertas ideas. Y además también me parece que el humor de alguna manera sirve también pues como herramienta, ¿no? Como herramienta crítica, como herramienta de invención, ¿no? Varios de los textos, sobre todo de los cuentos, ahí sí es sobre todo en los cuentos, parten de alguna idea, de alguna inspiración, un principio humorístico, que después se desarrolla, se complica, se amplifica. Eso me ha pasado siempre. Entonces, sí estoy como muy alerta también para ver cuándo sucede eso, cuándo algún acontecimiento puede tener como esta implicación humorística que pueda después servir para escribir alguna historia. Y sirve también como contraste en este mundo de lo no real o de lo fantástico. Sí, por supuesto. Porque no es nada más, digamos, la imagen como romántica, ¿no? Del descubrimiento aterrador, de la revelación un poco como religiosa, un poco como espiritual, ¿no? Cuando irrumpe lo fantástico. También puede ser un momento de un quiebre humorístico, ¿no? Tengo un cuento, por ejemplo, que se llama La Pasión según la sombra, donde, por razones desconocidas, un grupo de actores aficionados que están representando la Pasión de Cristo, que es una tradición en México que se hace durante la Semana Santa, en lugar de decir los diálogos convencionales de la historia bíblica, empiezan a decir parlamentos como de diferentes obras de teatro, como si de pronto se hubiera posesionado de ellos algo que está más allá de lo que ellos mismos conocen del teatro, ¿no? Como si fuera otro tipo de ritual u otro tipo de comunicación con algo que no se sabe qué es, ¿no? Y esto que puede sonar efectivamente como muy romántico, en realidad está tratado, creo yo, de una manera muy humorística, porque todo está contado alrededor de un personaje que no entiende lo que está pasando y que nada más ve que todos los actores están repitiendo una serie de palabras que no entienden y todos están del desconcierto esforzándose por seguir adelante sin reconocer que algo está pasando. Y después de que se marchan de un escenario, que es lo que sucede en una representación típica de la Pasión allá en México, van seguidos por todos los fieles o todos los espectadores, y detrás de ellos vienen los vendedores de golosinas y fritangas, y detrás de ellos vienen los barrenderos limpiando la basura. Entonces, digamos, lo sobrenatural, lo incomprensible, se junta con lo ridículo, con lo banal. Y ese efecto, pues sí tiene que ser humorístico, creo. Y un contraste fuerte. Sí. Alberto, sabemos que has recibido hoy día una noticia de una inclusión en una importante antología. Cuéntanos un poco de eso. Estoy muy contento. Es un proyecto que va a ser publicado en la editorial Vintage en Estados Unidos y se va a llamar The Big Book of Modern Fantasy, el gran libro de la fantasía moderna. Una antología que va a abarcar cerca de 70 años de producción, digamos, contemporánea, de 1945 a 2010, y que va a incluir en su índice, bueno, junto con muchos otros autores, pues a Jorge Luis Borges, a Gabriel García Márquez, a Ursula Le Guin, a Vladimir Nabokov, digamos, a varios de estos grandes nombres canónicos, Stephen King,
¿no? Que de otra manera es un gran nombre. Estoy muy contento. Me han dicho los editores que son Anne y Jeff Vandermeer, escritores estadounidenses, que saldrán quizá 2 textos míos, como mínimo uno, digamos como en esta compañía, en este índice, y que creo que es simplemente por esa nómina ya es un gran privilegio. Estoy muy contento. Es una gran noticia y Sí. te felicitamos por eso. Muchas gracias. Y bueno, ahora todavía estamos a la mitad de tu viaje a Chile, luego estaremos en Punta Arenas y esperamos que este viaje quede muy bien grabado para ti, digamos, en el recuerdo y que te tengamos pronto de nuevo acá en Chile. Ay, Así eso que gracias, Alberto. Al Muchas contrario, gracias. muchísimas gracias. Yo espero eso también. Muchas gracias.